ok, muy bien, se me ha fijado los parámetros de la discusión, yo no voy a entrar a cuestionar aquello. Pues los países soberanamente se han puesto de acuerdo. En mi opinión, las negociaciones de la OMC pueden hacer un aporte, pero son un complemento. Y no hay que atribuirles más importancia, francamente, que la que tienen en abordar esta temática. Es decir, está bien liberalizar los bienes y servicios ambientales, yo creo que efectivamente es algo que aporte, que ayuda, pero no es, o sea, la solución a este problema pasa por muchos otros factores, digamos. Lo que es, por el contrario, sí, en mi opinión, es extremadamente importante, y creo que Alejandro lo deslizó en su presentación de la mañana, es la coherencia. Es decir, que no es mucho más importante que liberalizar los bienes y servicios ambientales, es llegar a un acuerdo a nivel de OMC y a nivel de Convención Marco de Naciones Unidas en cuanto a qué tipo de herramientas, qué tipo de políticas, qué tipo de acciones son aceptables o no son aceptables para abordar el cambio climático. Y si esa coherencia no existe, y si seguimos en este vacío en que no hay un acuerdo, no se llega a un acuerdo en el marco de Naciones Unidas, lo que va a pasar es que la presión, en mi opinión, se va a tender a trasladar al mecanismo de solución de controversia de Naciones Unidas, porque los países industrializados que responden a la presión de su propio electorado por ser cada vez más agresivos en el combate al cambio climático, inevitablemente en algún momento sí se va a introducir un carbon tax o qué sé yo a las importaciones, y eso probablemente va a ser cuestionado en la OMC, y entonces vamos a terminar en lo que se llama la legislación vía litigación, es decir, trasladándole al órgano de apelación de la OMC la aclaración de ciertos puntos que hoy en día no es tan claro, por ejemplo, la compatibilidad con la OMC de los métodos y procesos de producción, en particular cuando estamos hablando de insumos como la energía que no están realmente en el producto final, sino que se consumen en la producción del bien. Y ahí los paneles que ha habido hasta ahora, Estados Unidos, gasolina, etcétera, la verdad es que no han zanjado ese tema. Y otros temas que pueden ser sujetos de controversia en un futuro no muy lejano, la compatibilidad con la OMC de las subvenciones verdes, los etiquetados de huella de carbono, en fin, es todo un vasto rango de medidas. En mi opinión, con esto termino, yo creo que se va haciendo necesario, y creo que Alejandro también lo deslizó, algún tipo de programa, puesto en sentido muy amplio, digamos, de trabajo sobre comercio y cambio climático. En la OMC claramente el comercio está teniendo cada vez una participación más alta en el producto mundial, y por lo tanto, al menos desde un punto de vista político, la presión también aumenta para que desde el ámbito del comercio y de la regulación internacional del comercio se haga cargo de este problema del cambio climático y contribuya a solucionarlo. Y dado que se trata por definición de un problema global, es casi el clásico ejemplo de un problema que no se puede ni solucionar, es absolutamente subóptimo hacerlo a nivel nacional de manera descoordinada, y también es subóptimo hacerlo regionalmente o a través de acuerdos bilaterales o preferenciales. La OMC, en mi opinión, es clarísimamente el foro donde estos temas deben ser tratados. Y ahí yo creo que, bueno, nada más mencioné, quedan puestos, no los voy a enumerar. Si uno lo piensa, prácticamente todos los acuerdos de la OMC tienen alguna dimensión que tiene que ver con el cambio climático, partiendo por el viejo GATT, digamos, en el cual yo creo que es donde quizás están algunos de los principales desafíos, porque el GATT del año 48, no nos olvidemos, la posguerra, digamos, era un mundo en el cual no existía cambio, el año 48 no existía cambio climático, o mejor dicho, el fenómeno ya estaba en marcha, pero claramente no estaba instalado en el discurso político, público y ni siquiera científico. Por lo tanto, para el viejo GATT, 1 tonelada de acero producido con la tecnología más limpia posible es un light product con 1 tonelada de acero producida con la tecnología más contaminante posible. Y eso claramente hay una tensión ahí mismo, porque hoy en día se vuelve cada vez más difícil argumentar que ese es el caso. Entonces, yo no estoy sugiriendo soluciones acá, pero claramente hay temas que hay que aclarar. En cuanto a la posibilidad de efectivamente buscar, discriminar, que es una palabra suena horrible, pero tratar de manera distinta productos que eventualmente efectivamente han sido producidos de manera muy distinta, con un método muy distinto y con impactos sobre el medio ambiente muy distintos. Y a partir de ahí hay toda la agenda que tiene que ver con transferencia de tecnología, que tiene que ver con el acuerdo ARTIC, los etiquetados de huella de carbono con el acuerdo TC, las subvenciones a los combustibles fósiles y a la agricultura,
en fin, los requisitos o incentivos verdes a la inversión extranjera directa, un enorme ámbito. Por lo tanto, yo diría, llegar a acuerdos sobre estos temas, clarificar la relación de esos acuerdos a la luz del cambio, con el cambio climático debería ser una prioridad, pero el punto es que hoy en día estamos en un impasse en las negociaciones de la Convención Marco y estamos en un impasse también en Doha, por lo tanto no es claro cómo procedemos, y lo decía Alejandro, estamos en un mundo de completa incertidumbre hoy en día. Me pregunto yo, por lo tanto, esas son preguntas ya para la discusión y quizás aquí estoy siendo muy ingenuo, digamos. Me pregunto, ¿hay interés en iniciar algún tipo de nuevo programa de negociaciones sectoriales, entre comillas, sobre comercio y cambio climático o medio ambiente en la OMC? ¿Es necesario, es indispensable concluir Doha o dar por muerto Doha antes de proceder a ese tipo de negociación, asumiendo que hay interés? Es una negociación que tiene suficientes trade-offs internos para interesar a todo el mundo, porque alguien podría decir que esa negociación le va a interesar solo a los países industrializados y no a los países en desarrollo, que miran todo esto con una lógica un poco más escéptica, más defensiva. En fin, ahora, en definitiva, si no hay apetito por iniciar ningún tipo de ejercicio de negociación sobre estos temas de la OMC, yo argumentaría que incluso aún así la OMC tiene un rol muy valioso para jugar, que es como foro de transparencia, es decir, de intercambio de información y de monitoreo de políticas y medidas nacionales vinculadas con el cambio climático, tal como la OMC lo ha hecho desde el año 2009 con la irrupción de la crisis, monitoreando de manera periódica las medidas de política comercial en sentido amplio que los países han adoptado. También podría hacer lo propio con las medidas vinculadas con el cambio climático y que puedan tener un impacto sobre el comercio. Y ya con eso haría un tremendo esfuerzo, porque muchas veces es una información que está tan dispersa y es tan cambiante que para los países se vuelve muy difícil acceder a ella y aún más poderla analizar. Y eso no requiere negociaciones, no requiere mandatos especiales, nada. Y por último, otra función de la OMC, de la cual a veces nos olvidamos, pero que es la ayuda para el comercio. El programa de ayuda para el comercio, en mi opinión, podría tener, ¿por qué no?, contribuir de manera importante a apoyar la reconversión verde en los países en desarrollo, a crear institucionalidad, a la transferencia tecnológica, a mejorar la logística, que muchas veces las ineficiencias logísticas en sí mismas son generadoras de mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Así que eso sería otro ángulo desde el cual la OMC podría ayudar a este tema, incluso sin que medie ningún tipo de programa de negociación. Bueno, eso es. Muchas gracias. La magnitud de la problemática y la incertidumbre que presenta y ir avanzando con estos temas. A continuación, Roberto nos comentarios sobre los. Bueno, muchas gracias. La verdad que la presentación de Sebastián tuve la ventaja de poder ver antes, por lo tanto poder pensar en mis comentarios con alguna calma. Es una presentación muy exhaustiva que cumple con los objetivos de recorrer un campo muy vasto de temas y en el sentido es muy informativa. Yo voy a centrar mis comentarios en 3 puntos, simplemente porque por algún lado tenía que recortar. Los 3 puntos sobre los que voy a hacer algunos comentarios es primero las tendencias que yo veo de evolución en el régimen de cambio climático, construyendo en base a lo que él presentó. Luego, un segundo punto que tiene que ver con las implicaciones que eso tiene, que las tendencias que yo veo tiene para el comercio y el régimen de comercio internacional. Y después algunos comentarios que también se empalman con la última parte de la presentación de Sebastián sobre el papel de América Latina. Entonces voy a comenzar por el primero, que es algunos comentarios sobre las tendencias del régimen internacional de cambio climático, y aquí voy a empezar por algunas de las transparencias que al final presentó Sebastián, en particular la afirmación
mí de hace ya algunos años acerca de que textualmente lo más importante es alcanzar un acuerdo global, comprensivo y eficaz sobre cambio climático para orientar a otros instrumentos como la OMC, que él complementa con otra afirmación cuando dice que como problema global, que el cambio climático efectivamente es, el nivel óptimo para abordar ese problema es el nivel multilateral. Aquí simplemente quiero introducir un comentario basado en, de algún modo, el escepticismo y de algún otro modo en un argumento más conceptual, si se quiere. En temas complejos y multidimensionales, como es el tema de cambio climático, los ámbitos multilaterales pueden ser los mejores o los más deseables, pero no necesariamente son los más eficientes desde el punto de vista de los resultados. Cuando hay muchos participantes con intereses muy diversos y no hay claramente relaciones de hegemonía entre ese grupo de participantes, la probabilidad de parálisis es muy alta porque hay mucho ruido en el sistema, precisamente porque hay muchas voces, y el sistema funciona como un sistema donde hay situaciones de veto unitario, es decir, donde actores individuales tienen la capacidad de vetar el resultado final. No hay ninguna duda que el tema del cambio climático cumple con estas condiciones. Algunas nos mencionó Sebastián en su presentación, es una externalidad global, por lo tanto necesita un esfuerzo cooperativo. Está relacionado con un aspecto central de las economías contemporáneas, que es la base energética, que está centrada en torno a los combustibles fósiles, que es la principal fuente de emisiones. Hay una gran incertidumbre no sobre el fenómeno del cambio climático, pero sí sobre el impacto económico en el mediano y en el largo plazo del cambio climático. Por lo tanto, hay que evaluar escenarios que tienen un grado de incertidumbre relativamente alta. Acciones de mitigación implican transferencias de recursos entre países y entre generaciones, porque los costos se pagan hoy, los beneficios se recogen eventualmente en el futuro, y además hay asimetrías en la responsabilidad histórica, como señalaba Sebastián, pero también hay asimetrías en recursos y en capacidades institucionales para hacer frente tanto al problema de la adaptación como al problema de la mitigación. Entonces, es un problema enormemente complejo en donde el camino multilateral, aun cuando sea el camino deseable desde el punto de vista de los principios, no necesariamente es el camino más efectivo. En una de las transparencias que Sebastián mostró, que me pareció especialmente relevante, demuestra que 15 países contribuyen con el 80% de las emisiones y 6 menos, es decir, 9 con el 70% de las emisiones. Claramente estas emisiones son un flujo, el problema es un problema de stock, pero de cualquier manera, un grupo relativamente pequeño es responsable por el peso. Claro que este grupo relativamente pequeño también tiene profundas heterogeneidades a su interior. Mi lectura de esta configuración es que lo deseable no va a ocurrir, por lo que habrá que convivir con un sistema relativamente descentralizado o de cooperación más o menos inducida, pero bastante descentralizada, en el sentido de que habrá varios mecanismos cooperativos conviviendo al mismo tiempo. Si uno mira la historia del GATT y de la OMC, en realidad este modo de construir regímenes no resulta tan inusitado. Cuando el GATT se firmó en el 47, en realidad había siendo que el problema era un problema mucho más sencillo y los costos y beneficios eran mucho más claros, había trade-off para hacer, porque de lo que se trataba era de conseguir acceso al mercado y pagar por eso con acceso al mercado propio. Aquí la ecuación de intercambio es mucho más compleja. El GATT se construyó con un grupo muy pequeño de países, relativamente homogéneos, con una visión común respecto de lo que querían hacer, con una situación de liderazgo y hegemonía muy clara, con una agenda muy acotada a mecanismos básicamente fronterizos para la restricción del comercio, y en la medida que este régimen acotado fue ampliando su ámbito regulatorio y el número de miembros, también fue haciendo, como todos vemos hoy en día, más compleja su capacidad de gestionar el paquete de recursos que había ido produciendo.
Y hoy en día lo que tenemos es un régimen que está con una profunda crisis, no por la ronda de Doha, sino porque en 2018 está una profunda crisis de orden institucional, es decir, de cómo se gobierna. Porque el viejo régimen de gobierno, que era una mezcla híbrida de consenso y poder, no funciona más de la manera en que lo conocimos. Entonces, el régimen de cambio climático empezó de algún modo como una OMC, en términos de su complejidad, sin haber pasado por, digamos, la etapa de construcción de regímenes menos ambiciosos, pero más efectivos. Yo creo que esto se está poniendo de evidencia, lo que quería colocar como comentario es que esto me parece que se está poniendo en evidencia, primero en lo que pasó en Copenhague y de ahí en adelante, es decir, claramente en la reunión de Copenhague hubo un cambio radical en la lógica de las negociaciones, pasando de una lógica de top-down, donde había un gran acuerdo, donde todos de algún modo tenían que entrar, hacia un sistema que los expertos llaman de bottom-up, ¿no? Donde más bien son los países los que hacen ofertas de lo que están dispuestos a hacer a través de una figura que son las medidas nacionales apropiadas, de NAMAS, son combinaciones con distinta intensidad. Algunos países usan más subsidios, creo que Estados Unidos es el caso más claro, otros combinan subsidios con mecanismos de comercio de emisiones, como la Unión Europea. El punto es que todos estos instrumentos tienen un altísimo potencial de conflicto con las reglas que el régimen comercial ha desarrollado hasta ahora. En particular, la internalización de la externalidad es un tema especialmente complejo. Es cierto que no es una amenaza inmediata, pero yo creo que es una amenaza muy cierta, porque si es verdad el escenario descentralizado, los mecanismos de ajuste en frontera son casi que una consecuencia lógica. Y son casi que una consecuencia lógica por tres razones. Primero, por una razón ambiental. Es decir, no hace ningún sentido desde el punto de vista de una política nacional aplicar políticas de mitigación que encarezcan la emisión de gases de efecto invernadero si eso no se hace de manera colectiva, porque eso implica crear estímulos para, como decía Sebastián, actividades productivas se muevan de una localización a otra, de una jurisdicción a otra, y se frustre el objetivo ambiental. O sea, un gobierno tendría que ser irracional para aplicar una medida que encarece la emisión de carbono y no aplicar una medida compensatoria que evite, no que se pierda empleo y producción, sino que evite que el objetivo ambiental de la medida se cancele porque hay un desplazamiento hacia jurisdicciones no reguladas. Este concretamente es el fenómeno de fuga de carbono, que en principio no tiene nada que ver con competitividad, tiene que ver con un objetivo político ambiental. Pero además, hay, muy razonablemente desde el punto de vista de la economía política de estos países, hay consideraciones que tienen que ver con criterios de competitividad y empleo, que fueron los que estuvieron presentes básicamente en la discusión interna en el Congreso norteamericano sobre el proyecto de ley que Sebastián señalaba, y también hay un incentivo que es el de crear incentivos para que otros actúen de la misma manera. Entonces, yo creo que estas tres razones combinadas hacen que en el mediano plazo, y en el mediano plazo son 8 años, 10 años, en el mediano plazo los ajustes en frontera vayan a ser, si este escenario es realista, un hecho prácticamente innegable. De hecho, el programa europeo contempla esta posibilidad y ha designado una lista de productos sensibles, es decir, susceptibles de fuga de carbono. Hasta ahora esto no ha ofrecido problemas porque, bueno, básicamente porque los derechos de emisión se distribuían gratuitamente. En la medida en que se distribuían gratuitamente, todos los que recibían derechos de emisión estaban muy contentos porque efectivamente lo que hacían era recibir un subsidio. Pero según el nuevo régimen europeo, a partir de 2013, los derechos de emisión se empiezan a subastar de manera gradual. En el